Buenas noches. Hay un dicho muy famoso en este país. Uno de los fundadores más famosos de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Y lo que dijo es más o menos así. Él dijo: nada es seguro en la vida excepto la muerte y los impuestos. Y si eso es lo único que uno sabe con certeza, uno seguramente se sentiría bastante miserable. Pero gracias al Señor yo creo que hay otras cosas ciertas en esta vida. Y quisiera hablar esta noche sobre el tema de la certeza. Otra cita interesante, y no les digo quién lo dijo ni nada, pero dice así: esta sociedad es una que utiliza la historia como entretenimiento o propaganda, nunca permitiendo que los hechos se interpongan con ello. La historia se reescribe constantemente de modo muy selectivo y a veces como pura invención. Todo concepto de realidad es solo una realidad virtual, al punto que muchos abandonan la búsqueda de la certeza y sencillamente inventan su propia realidad virtual. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De los Estados Unidos? ¿Del mundo postmoderno? No. Esa es una descripción de la sociedad greco-romana del primer siglo. El mundo en que andaba Jesús y sus discípulos. Qué interesante que no mucho ha cambiado en todos estos años. Y pensando en eso, vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, el primer capítulo. La semana pasada iniciamos el estudio de este Evangelio tan importante para nosotros, creo yo. Y aquí en los versículos 1 al 4, aunque los estudiamos un poco la vez pasada, aquí estamos de nuevo, porque esta vez queremos enfocar el propósito en haber escrito este libro que tiene San Lucas. Vamos a ver. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En otras palabras, aquí Lucas nos da el propósito que tenía en comunicar cierta certeza histórica en cuanto a la vida de Jesucristo. Y además les digo que Lucas escribe en la forma literaria popular de la cultura greco-romana, pero, es algo interesante, a la misma vez está empleando los métodos de los historiadores hebreos e hititas, los más confiables del mundo antiguo. O sea, una mezcla fascinante de arte e historia para darnos una certeza. Como podemos ver acá, Lucas es el autor, pero también es autor del libro de los Hechos. Y es importante entender que estos dos, Lucas y Hechos, son de verdad dos tomos del mismo libro. Y para entender esto vamos a buscar Hechos, el primer capítulo, y vamos a ver los 4 primeros versículos también de Hechos para ver la comparación. En el primer tratado, o sea, Lucas, el Evangelio, oh Teófilo, hablé acerca de todas esas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Podemos ver más o menos la misma naturaleza y el mismo propósito. ¿Es verdadera la historia de Jesús? ¿Es parcialmente verdadera? ¿Fue fabricada de mitos y leyendas antiguas? ¿O realmente Jesús era Dios con forma humana andando entre nosotros? Y si tal es el caso, ¿cómo debían ser diferentes nuestras vidas hoy día? Estas son las preguntas que nos tocan al estar estudiando este libro de Lucas. ¿Por qué otro evangelio? Hay 4, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos Lucas? ¿No es suficiente Mateo, Marco, Juan? Lucas comienza su evangelio diciendo: puesto que, es decir, tomando en consideración que muchos ya han escrito, han tratado de, como él dice aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden esta historia, la historia de Jesús. Lucas indudablemente tiene acceso a un número de narraciones escritas y también orales que han sido recopiladas en los últimos 25 años desde la resurrección y ascensión de Jesucristo. O sea, seguramente estos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son los únicos que han escrito sobre la vida de Jesús. Y además dice Lucas que ellos han tratado de poner en orden la historia, una narración, recuento, registro. Él quiere recopilar el material existente de manera que cuente la historia completa de Jesús en una manera que él estima ser la mejor para los propósitos que él tiene en escribir. Y por eso dice aquí: de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y esto se refiere a los resultados permanentes del cumplimiento de las promesas de Dios, de las enseñanzas, las obras, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. O sea, estos son los elementos, y Lucas dice: estas son las cosas que han sido entre nosotros ciertísimas. Para él no le cabe duda. Ciertísimas, dice. Ahora, para que tengamos idea, esta misma palabra griega, que aquí se traduce ciertísimas, aparece en otros pasajes también. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Romanos, el capítulo 4, Romanos 4, versículo 21. Romanos 4, 21. Plenamente convencido. Ahí está la misma palabra. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Una referencia a la fe de Abraham. En capítulo 14 de Romanos, Romanos 14, versículo 5. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, misma palabra, en su propia mente. Colosenses 2, el versículo 2, otro uso de la misma palabra. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Ahí está, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hebreos, otro ejemplo, Hebreos capítulo 6, el versículo 11. Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza, ahí está, de la esperanza,
Un ejemplo más en Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, uno puede estar o no de acuerdo en cuanto a la veracidad de la Biblia, pero una cosa es cierta: estos autores humanos que nos han dado el Nuevo Testamento eran personas plenamente convencidas. Tenían algunas cosas que las consideraban ciertísimas. Entonces, cuando Lucas comienza a escribir su evangelio, ya existen otras narraciones de la vida y el ministerio de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué siente Lucas esta carga para escribir otro evangelio? Pues como hemos visto en estos 4 versículos, el enfoque de Lucas está precisamente en esto: la certeza. Él sabe que la certidumbre de todo asunto se establece por boca de 2 o 3 testigos. Así que esto es más que apenas una perspectiva adicional. Y tenemos que recordar que Lucas es científico, es médico. Es un hombre que trata de las cosas ciertas. Entonces, como tal, Lucas tiene interés en tomar toda la información disponible y ponerla en orden y comunicarla de una forma cierta. Mateo, Marcos, Lucas, estos 3 a veces se conocen como los evangelios sinópticos, porque Juan tiene un enfoque tan diferente y material que no mencionan los demás. Pero vista en conjunto, estos evangelios cuentan una gran parte del mismo material y evidentemente tienen fuentes en común. Y si los vemos juntos, su testimonio es increíblemente poderoso. Hay algo, para bien, para mal, hay algo que ellos consideran que es cierto. En versículo 2, Lucas dice: tal como nos lo enseñaron. Y es bueno recordar que en el primer siglo enseñaban no solamente de forma escrita, sino por medio de poesía, cantos, himnos, y hasta los escritos se redactaban para ser leídos, porque tan solo el 5 a 10% de la población del Imperio Romano podían leer. Entonces se redactaban para ser leídos y hasta memorizados. Y todo esto, lo que está haciendo Lucas, es un proceso formal y ya establecido. Y lo hace según las normas de su día y de su cultura, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Desde el principio, es decir, desde el principio de su ministerio terrenal, Lucas ha acumulado todo lo que ha podido de la información sobre Jesús. Todo, desde el principio. De los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es interesante aquí en el segundo versículo, cuando dice lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. La palabra griega, que aquí se traduce vieron con sus ojos, es la misma palabra que nos da a nosotros la palabra autopsia, una palabra médica, es decir, observadores estudiosos de primera mano. Y qué interesante que este evangelio tiene más de 130
términos médicos específicos, términos no usados en el hablar normal. Lucas es médico y es obvio, escuchándole hablar, viéndole escribir. Cuando él habla, aquí en versículo 2, de aquellos que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, ¿está hablando de los 12? Claro, pero está hablando de más. Está hablando también de las mujeres. Un buen grupo de mujeres que estaban siguiéndole al Señor Jesús hasta el fin. Está hablando también de los 70 apóstoles. Solo Lucas habla del grupo de los 70. Tenemos por un lado los 12, pero aquí en Lucas nos relata la historia de cómo Jesús llamó a unos 70 más apóstoles. Él tiene accesible también a 120 que estaban congregados en el aposento alto, esperando al Espíritu Santo. Y cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 15 habla de más de 500 testigos oculares que vivían hasta aquel día, Lucas también hubiera tenido acceso a estas personas. Casi con seguridad, Lucas hubiera entrevistado con María, madre de Jesús. Lucas andaba en el equipo misionero de Pablo, como lo vimos la vez pasada. Y durante esos 2 o 3 años que Pablo estaba encarcelado en Cesarea, Lucas tenía bastante tiempo libre para hablar, para hacer estudios, para escribir, para buscar a estos testigos. Ahora, a veces pensamos que, ¿y cómo es posible saber algo que pasó? Para tener perspectiva, cuando Lucas está escribiendo este evangelio, aunque Lucas, de lo que sabemos, no andaba personalmente con el Señor Jesús, no llegó a ser discípulo hasta después, pero sería igual, digamos, como uno de ustedes que tan solo tienen 40 años, chicos ustedes, ¿verdad? Sería como escribir algo sobre la caída del muro de Berlín. O Enrique, como aquel día cuando pasó el arresto del político panameño Manuel Noriega. O sea, cosas que para nosotros siempre son cosas algo frescas, en cierto sentido, o sea, no dudamos de los hechos porque siempre hay debates y todo esto, pero son cosas relativamente frescas en nuestras memorias colectivas. Y cuando Lucas estaba escribiendo sobre la vida de Jesús, esta fue la distancia en términos de años entre Lucas y Jesús. Para que tengan idea. Y por eso Lucas está hablando con certeza. Dice en versículo 3, me ha parecido también a mí. Y aquí está respondiendo a la pregunta de por qué otro evangelio, por qué otra narración de la vida de Jesús. Y lo que lo califica como autor es lo que dice aquí en versículo 3. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Aquí Lucas emplea otro término médico, usado para hablar del proceso de revisar cuidadosamente los síntomas. Entonces Lucas, como médico, está hablando de investigar estas cosas con la misma intensidad que un buen médico está cuidadosamente revisando síntomas para ver qué hacer.
Todas las cosas, dice, toda la historia, es decir, no fragmentos o pedazos, porque en aquel entonces no se trata de una colección de fragmentos. Cada quien tenía su historia de cómo fue a andar con Jesús. Muchos contaban toda la historia. Imagínate haber hablado con varios o posiblemente hasta la mayoría de los 12 apóstoles. Hablar con muchos de los 70. Hablar con María. Hablar con otros más que vivieron estos días. No hacía tanto. Entonces Lucas tuvo esta oportunidad, este privilegio, desde su origen, dice literalmente desde hace mucho, o sea, es otra referencia al hecho de consultar fuentes originales y que Lucas conoce toda la historia. Lo más probable es que no había otro autor, otra persona en el primer siglo que más había estudiado la historia de Jesús que Lucas, por la forma de persona que era, por su preparación, sus estudios, su naturaleza científica. Por eso este evangelio tiene gran valor para nosotros. Y dice aquí en versículo 3, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Escribírtelas por orden, es decir, explicar de modo consecutivo y lógico lo acontecido. No solo dar una colección suelta de historias. Y esto, como digo, implica que Lucas, como hacían muchos en el mundo antiguo, escribió con la intención de darle una estructura literaria que facilitara la comprensión, memorización, repetición entre los analfabetas de estas cosas tan ciertas. Porque, como digo, los escritos estaban destinados a ser hablados, recitados, memorizados y a veces cantados. Y por eso una gran parte de este libro se escribe en forma de poesía, repleta de paralelismo. Y por eso digo, viendo esto, ¿suena esto como si fuera una reacción impulsiva? Este evangelio de un individuo que se dejó llevar emocionalmente por alguna corriente del día. No necesariamente. Una persona prominente, una persona obviamente inteligente, bien educada, una persona científica, una persona literaria, y a lo mejor no hay nadie que había estudiado más la vida de Jesús en aquel entonces. Su audiencia, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, Teófilo en aquel entonces era un nombre bastante común, literalmente significa amante de Dios. Ahora, no implica que es creyente, es un nombre romano y los romanos tenían muchos dioses. Entonces la pregunta sería, ¿amante de cuál Dios? Pero sí fue un nombre bastante común, un nombre gentil, no judío, aunque no tenemos idea en cuanto a su identidad específica, aunque parece que él es el patrocinador o financiador literario del doctor Lucas, porque así fue la costumbre en aquel entonces. No había casas de publicación como existen hoy en día, no había internet, por supuesto. Entonces aquel que iba a escribir algo de esta importancia, de esta categoría, buscaba muchas veces a una persona como Teófilo que podría financiar el proyecto, es decir, darle los gastos para vivir durante un tiempo para dedicarse a hacer estos estudios desde su origen,
para ponerlo todo en orden. Obviamente Teófilo es esta persona, pero lo que nos llama la atención también es lo que dice, oh excelentísimo Teófilo. Esta palabra excelentísimo en aquel entonces es un título de sumo respeto empleado otras veces en el Nuevo Testamento para hablar de gobernadores provinciales romanos. Ahora, no es decir necesariamente que Teófilo es gobernador de alguna provincia romana. Es posible. Es solo decir que, sin duda, este Teófilo es un individuo adinerado, poderoso e influyente. ¿Por qué debemos creer lo que Lucas dice? Pues en primer lugar, Lucas estaba comprometido a usar el testimonio de testigos de primera mano, según lo que él testifica aquí en los versículos 1 al 4. Lucas parece ser un creyente de segunda generación, pero basa su narración en el testimonio de testigos oculares, según el versículo 2. Y Lucas, siempre una característica de sus escritos, él escribe dentro de un marco de trabajo histórico. Unos ejemplos, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. O sea, él nos da un marco histórico. Capítulo 2, el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Otra referencia histórica. Capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así escribe Lucas. Siempre da este marco histórico en todo lo que escribe. Lucas, como les dije, comprende cómo cantar la historia de Jesús en el contexto de su propia cultura. Y por eso Lucas emplea un dispositivo literario bastante común, hasta el día de hoy, pero se llama inclusio. Ese es el nombre de este mecanismo, inclusio, comúnmente empleado en este mundo greco-romano y especialmente en las biografías. Y entonces usaban esta cosa, inclusio, como marco para la historia, haciendo resaltar al testigo principal en el principio y en el final del recuento, para que los lectores o los oyentes pudieran saber de dónde vino la mayoría de la información. Ahora, en este caso, parece que la fuente principal de información para Lucas es el mismo Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque en capítulo 4, versículo 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Pedro o Simón Pedro, es el primer apóstol que se menciona. Y en capítulo 24, versículo 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Es el último apóstol mencionado, el primero y el último.
fue un instrumento bastante común en esta cultura, como para decir, yo aprendí la mayoría de él. Y muchas veces hay inclusios dentro del inclusio. En el caso de Lucas son las mujeres, el testimonio de las mujeres que seguían a Jesús, específicamente María Magdalena, Juana y Susana. Estas tres se mencionan en Lucas capítulo 8, son las primeras fuera de su familia, Elizabeth y María, etcétera, que se mencionan de sus seguidores. Y también en capítulo 24, versículo 10, en donde María, la madre de Jacobo, reemplaza a Susana, pero tres testigos que son mujeres. La mujer tiene un papel de mucha importancia para Lucas, como les dije la vez pasada. ¿Por qué importa lo que Lucas dice? Versículo 4, de nuevo, Lucas 1, versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, quien evidentemente ya es creyente porque se habla de las cosas en las cuales ha sido instruido, entonces esta es la persona que va a recibir este tratado. Los otros evangelios, en particular el de Juan, tienen propósitos más evangelísticos, digamos. Pero este evangelio ha sido escrito para que el creyente sepa la certeza de lo que cree. Y para nosotros es muy importante esto, porque ni Lucas ni Teófilo son judíos. No son personas criadas en la sinagoga. No estudiaban las escrituras en su niñez y su juventud. No tienen esta mentalidad hebrea que tienen los demás autores de la Biblia. Es decir, Lucas y Teófilo son personas más como nosotros, porque muy pocos de nosotros hoy en día somos de un fondo hebreo. Algunos, pero no muchos. Entonces, para nosotros hoy en día, lo que Lucas dice es tan importante. Saber que yo puedo creer algo con certeza. Y hoy en día por todos lados y sobre todo entre los jóvenes de hoy, escuchamos cosas como, bueno, yo lo creo, funciona para mí, para ti no sé. O sea, como si no fuera tan importante. Tal vez no funcione para ti, pero eso no importa porque no se importa. Como decía Enrique en el tiempo de cantos, esta es la misión que tenemos, compartir estas buenas nuevas con los demás. Cuando yo estaba viendo las diapositivas en el tiempo de cantos esta noche, de varias personas de todas partes del mundo, de todos fondos, sabiendo lo que iba a decir, yo estaba pensando, ¿y cuántas de estas personas saben algo con certeza? ¿Y cuántos son personas que están haciendo y creyendo lo que creen porque es lo que han sabido? Honestamente, yo creo que hay personas en las iglesias evangélicas también que están aquí nada más porque aquí han estado y han aceptado lo que sus padres han dicho, pero si no tenemos mucho cuidado para enseñarles la certeza de estas cosas, entonces se nos van. Por eso es tan importante que podemos saber con certeza. Este es el asunto. ¿Qué buscas en Jesucristo? ¿Un amuleto sofisticado de la buena suerte? ¿Algo que puede frotar cuando están problemas para que mágicamente los resuelva?
escuchar a algunos. Yo creo que así es. Jesús es alguien a quien llamamos cuando haya problemas. Jesús, auxilio, aquí estoy. Ayúdame. Pero solo eso. Y podría funcionar perfectamente bien cualquier otro amuleto, honestamente. ¿O es realmente Dios? ¿Y es algo que podemos saber con certeza? Y si es así, entonces ¿cómo hemos de vivir? Si Dios realmente apareció como ser humano, fue crucificado y resucitó de entre los muertos, ¿cómo hemos de vivir? El testimonio que la Biblia da igualmente habla con certeza. Primera de Pedro 1:16. Ahora, acuérdense, según Lucas, Pedro es su fuente principal de información. Y aquí lo que dijo Pedro, Primera de Pedro 1:16. Lo siento mucho, segundo, creo que dije segunda de Pedro 1:16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Testimonio de Pedro. Primera de Juan, ya que estamos aquí al final, Primera de Juan 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así habla la Biblia. La Biblia no habla como hablamos hoy en día. Bueno, por si acaso, que posiblemente, que quién sabe, que para mí funciona, para ti quizás no. No, la Biblia habla siempre con certeza, siempre. Es interesante lo que dijo el mismo Señor en Juan capítulo 7, Juan 7, versículo 16. Jesús mismo da este reto. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quieres saber? Sígueme. Haz lo que te digo. Qué tremendo. Es como la historia del ciego sanado en Juan capítulo 9, cuando el Señor lo sanó y los fariseos le estaban preguntando y dudando y todo eso. Dijo él: una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y es precisamente lo que me pasó a mí. Yo vivía los años 60 y en aquellos años de los hippies y todas las protestas universitarias, toda la duda, rechazo del sistema, rechazo de la autoridad, de los padres, del gobierno y todo eso. Yo estaba en medio de todo esto buscando.
Cuando estaba estudiando en el colegio, investigaba yo la magia negra. Yo andaba en cosas del satanismo con algunos amigos, como un idiota adolescente, ¿verdad? Haciendo cosas que hacen todos los idiotas adolescentes, que éramos muchos, buscando algo, no sabiendo qué. Y por eso cuando llegué a la universidad estaba estudiando la filosofía. Lo mismo, estaba buscando algo, escuchando un montón de ideas, un montón de no sé qué, y fue el Señor que me encontró. No es que llegué a una conclusión lógica, no es eso. Francamente, en medio de todas mis cosas tan tontas, el Señor me encontró. Y tuve un encuentro tan real con Él, que desde aquel día, aunque yo he tenido muchas luchas y honestamente muchas dudas, nunca he dudado de quién es Él. Nunca he dudado de lo que Él ha hecho en mi vida, a pesar de todas mis fallas, a pesar de todas las cosas que he hecho. Yo puedo decir que lo que tengo es una certidumbre. Son cosas ciertísimas, como dice Lucas. Y este es el propósito que Lucas tiene. Por eso creo yo este evangelio es tan importante. Porque es un evangelio escrito para personas como nosotros, que vivimos en una cultura de una realidad virtual. O sea, de veras tenemos tanto en común con el primer siglo. Este posmodernismo y todo esto que protestamos, pero sin saber que estamos protestando a veces, pero tenemos tanto en común con el primer siglo. Cuando tantas personas estaban buscando algo y no sabían nada, que no había certeza y estaban inventando hasta lo que fuera. Y Lucas dice, por eso estoy escribiendo este libro. Entonces por eso les animo a que sean fieles al estudio de este libro. Qué bueno que aquí ustedes que están conmigo aquí en Graceway tenemos oportunidad de repasar estas cosas 2 veces, desde 2 perspectivas, porque sale diferente cada vez. Pero tenemos esta oportunidad para echar un fundamento sólido, cierto en nuestras vidas y en las vidas de nuestros niños y nietos y sobrinos y sobrinas. Esta es la oportunidad que tenemos. Oremos. Padre, qué cosa ver tu palabra, Señor, y sentir tan a gusto sabiendo que hace 2000 años estabas pensando en nosotros. Cuando pusiste en el corazón de Lucas escribir estas palabras que son tan adecuadas, tan al día para nosotros, Señor. Gracias. Te suplico que en el transcurso de este estudio, que podamos crecer cada uno de nosotros en la certeza de lo que hemos creído y que podamos también compartir con los demás, las personas que has puesto en nuestro camino. Y Señor, si acaso alguien está escuchando estas palabras de alguna forma electrónica, quizá meses o hasta años después, y no tiene esta certeza, que estas palabras de tu Biblia sean de motivación para esa persona, buscar ayuda, buscar algún creyente para explicarle mejor, detalladamente, lo que es conocerte, lo que es tener este encuentro contigo. Y todo esto te lo suplicamos
En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Enrique.